la sesión de lo del café. Perfecto. Inicio ya. Sí, por favor, Gabriel, dale. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy Gabriel Bedoya de Santa Bárbara Coffee Market. Como cada 8 días o en cada sesión, pues tenemos 5 minuticos para hablar sobre el café, porque nuestra empresa lo que quiere es generar cultura cafetera, entonces nos dieron este espacio para hablar sobre café. Hoy les voy a mostrar, porque les hemos mostrado partes de la cadena de valor del café. Hoy les voy a hacer un compendio de lo que hemos visto y por favor ponen mucha atención porque el semillero pues en cabeza de los profesores, van a sortear 5 libras de café. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Gabriel. Bueno, entonces pongan mucho cuidado que voy a hacerles, es muy breve la presentación, es muy bacana porque vamos a aprender mucho sobre el café en muy poquito tiempo. Entonces, esperen, yo comparto. A mí se me permite compartir la presentación, ¿cierto? Sí, Gabriel. Pero no encuentro los iconos, espérate. Ahí abajo a la derecha, moviendo el cursor, aparece un icono que dice presentar ahora, abajo a la derecha. Mueve el cursor ahí encima de la pantalla. Sí, sí. Das presentar ahora y por ahí arribita dice qué quieres presentar y pones pantalla completa para poder... Exacto, sí, ya lo encontré. Perfecto. Listo, ahí estamos viendo tu pantalla. El problema es que yo no estoy... A ver, ya, ahora sí. Sí, ahí ya se ve la presentación. Ah, bueno, ya la estoy viendo. Bueno, se llama sobre el café y su cadena de valor. Entonces, por favor, pongan mucho cuidado que como es tan breve la presentación, entonces, mira, una finca de café se comienza con labores agronómicas. En realidad, los pequeños caficultores lo que hacemos, a la izquierda hay una imagen donde se están armando los germinadores. Ahí se siembran las semillas de café seleccionadas. Y se demora el proceso desde que se siembra en el germinador hasta que llega al suelo de la finca, se demora aproximadamente 8 meses. En su lado derecho ven el almácigo. ¿Qué es el almácigo? Cuando la semilla de café se vuelve un fosforito, después del fosforito le crecen 2 o 3 hojas, ahí se trasplanta a las bolsas y en las bolsas se llama almácigo. Después llegamos a preparar el terreno. La densidad de siembra es dependiendo de las cualidades que tenga el suelo. Hay gente que siembra 1 metro por 1 metro, otros que siembran a 1.5 por 1, otros a 2 por 1, pero depende de las cualidades del suelo de la tierra. Ver las cualidades del suelo que tiene la finca. Sigue la cosecha. Mucho cuidado esto, siempre se deben recoger en su totalidad solo los frutos maduros, no se pueden dejar frutos rojos en los árboles porque esto propicia que se reproduzca muy rápido la broca. A su mano derecha ven una imagen con los puntos de maduración de la finca de nosotros. Comenzamos de grano verde y comienza a madurar poco a poco hasta que llega al punto óptimo de maduración. ¿Qué es el beneficio del café? Como ya les dije, esto ya se lo habíamos explicado, pero es bueno para que vuelvan a ubicarse en qué tanto hacemos nosotros para sacar un buen café. Entonces, este beneficio es para el lavado colombiano. Primero se despulpa, después se clasifican los granos, se fermenta. La fermentación, el tiempo de fermentación depende de los protocolos que tenga cada finca.
Se lava para retirar el mucílago y se seca al sol o en silo. Lo mejor es secar al sol, pero como la cosecha siempre es en invierno, entonces muchas personas usan silo. Y se pretende lograr una humedad del 10 al 12%. Cuando es para café natural, que son procesos que queremos nosotros estandarizar, eso no es normal aquí en Colombia. Luego de que lo cosechamos, no se despulpa, se comienza el proceso de fermentación y se cava al sol. Hay muchos protocolos para esto, dependiendo del dueño de la finca y sobre todo no del dueño de la finca, sino de la finca, de la temperatura, la humedad relativa y otras variables pues, que hay que controlar o verificar. Para el café honey, ¿qué es el café honey? Simplemente se despulpa, pero no se le retira el mucílago. Se obtiene honey amarillo, honey rojo, honey negro. El color depende de la cantidad de mucílago que tenga la semilla y el tiempo de fermentación. La torrefacción y tueste. Antes de llegar a la tostadora, tiene que trillarse el café. ¿Qué es el trillarse el café? Quitarle ese pergaminito amarillo color maní que tiene para que quede el café verde, o sea, la almendra. Y antes de tostar, se deben medir 3 variables que son densidad, humedad y actividad acuosa. La densidad del grano, la humedad que tiene el grano y la actividad acuosa en la superficie del grano. ¿Qué es el diseño de la curva de tueste? Es tomar muestras de café verde y tostar en una tostadora, ojalá pues de pequeñas cantidades de laboratorio, y según necesidades puntuales, diseñar la curva de tueste con temperatura inicial, temperatura alcanzada al primer crack, y si se quiere llegar al segundo crack. El crack es cuando, haga de cuenta cuando las crispetas, cuando el maíz pira explota y se vuelve crispeta. El café se puede empacar en grano o molido, pero hay que dejarlo mínimo 8 horas antes de empacarlo para que se desgasifique. Y el tipo de molienda puede ser fina, media, gruesa y sus variantes, porque hay fina, media, hay media gruesa, hay gruesa muy gruesa, pues eso tiene muchas variantes, eso depende del barista o del cliente final. Claro que en realidad pues es lo que quiera hacer el barista con el café. Y estos son los canales de tiendas de barrio, minimercados y grandes superficies. Por ejemplo, nosotros no estamos en ninguna de esas, ni en tiendas de barrio, ni en minimercados, ni en grandes superficies. El canal Oreca es otro canal. ¿Qué significa Oreca? Mucho cuidado con esto, son hoteles, restaurantes y cafeterías. Eso es una sigla pues ya reconocida en el comercio. Tiendas experienciales, ahí sí estamos nosotros, con café premium, especial alta y especial altamente diferenciado. Eventos y ferias que hemos asistido a muchas, y redes y página web. Algunos métodos de preparación son que ya hemos visto de acá dos: el Chemex, el Aeropress y el sifón japonés. Y muchas gracias. Era rapidito porque sé que en aras del tiempo, pues teníamos que hacer las cosas rápido, pero lo que quería era que todos vieran que en resumen de la cadena de valor del café, aunque no es tan sencillo como lo mostré, pero sí es para que cuando les hablen de café usted sepa de dónde proviene y para dónde va un grano de café. Muchas gracias. Vale, Gabriel, te agradezco mucho. Súper. Bueno, entonces procedemos al sorteo. ¿Cómo es las preguntas? ¿Eso se hace ahorita? Bueno, estén atentos con la mecánica de la vez pasada. Hacemos la pregunta y el primero que la responda se gana una libra de café. Perfecto. La responden por el chat. El primero que la responda en el chat. Exacto. Eso, en el chat. Entonces, la primera es: ¿qué humedad se pretende conseguir con el secado del café? En porcentaje. 10 a 12, dice José Nicolás Arroyo. Excelente. 10 a 12%. Excelente, se la ganó.
¿Cuáles fueron los 3 métodos de preparación que mostré? Ahí sí los corchaste, parece. ¿Cuáles son los 3 métodos de preparación que mostré en la presentación? Chemex, Sí, Aeropress y sifón, dice Juan Hoyos. sí, excelente. Perfecto. Es el despulpado del café. Despulpar el café. Despulpado a la 1, despulpado. Beneficiarlo, dice David Quintero. No. Bueno, vamos con otra pregunta. Van 2 ganadores, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo se deja fermentando el café? Lo dije 2 veces. Tiempo. No. Fermentación a la 1, fermentación a las 2. Nadie contestó. Bueno, otra pregunta. ¿Qué significa oreca? Con H. Laura María Exacto. Flores, hoteles, restaurantes y cafeterías. ¿Sí me escuchaste, Gabriel? Estaba bien. Perfecto. Bueno, faltan 2 preguntas. ¿Cómo se puede secar el café aquí en Colombia? Hay dos modos de secar el café en Colombia. Secado a la 1, secado a las 2, secado a las 3. ¿Cuál es el primer paso de las labores Gabriel, agronómicas? hagamos la última pregunta. Listo, Bueno, esta que sea la última entonces. bueno. Hay ¿por qué se debe recoger en su totalidad los granos maduros, los frutos maduros en un cafetal? Es por un animalito. ¿Cómo se llama? Por la broca, dice Michelle. Está bien. Perfecto. Ya tenemos ganadora y es la ponente a propósito. La que presentar hoy. Bueno, entonces dejamos ahí. Sí, Gabriel, justamente para poderle dar la palabra a Michelle que Bueno. Te agradezco Bueno, mucho, muchas Gabriel. gracias y que estén muy bien y que sigan aprendiendo mucho. Hasta luego. Gracias, Gabriel. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, entonces, Muchas gracias, Gabriel. vamos a darle la palabra a Michelle para que empiece su presentación. Yo voy a desconectar el video otra vez para que ella tenga de pronto, no se vaya a bloquear el asunto del ancho de banda y el video. Dale, Michelle. Gracias. Michelle, creo que tienes el micrófono deshabilitado. Hola, Ahora sí. listo. Me dicen si ya ven la pantalla. Sí, ya se está viendo. Listo, bueno. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Michelle Maceas. Actualmente soy estudiante del doctorado en Sistemas Energéticos de la Facultad de Minas. Soy egresada también de Ingeniería de Control y hoy les vengo a hablar acerca de mi propuesta doctoral, que estoy próxima a defender en el mes de septiembre. El nombre de mi propuesta doctoral es Estrategia de Oferta para BPPs, considerando restricciones de calidad de servicio en múltiples mercados. Bueno, la idea es mostrarles una breve introducción del tema, mostrarles un poco el estado del arte en los enfoques de optimización en BPPs, mostrar un poco el planteamiento de la tesis y algunos resultados preliminares que tenemos. Bueno, con respecto a la introducción. Pues actualmente el sistema eléctrico está viviendo una transformación
debido al alto número de fuentes de generación distribuida que se están incorporando. Existen distintos tipos de fuentes de generación distribuidas, paneles, generadores eólicos, generadores convencionales como los diésel. También podemos tener sistemas de almacenamiento, inclusive con los vehículos eléctricos que se están convirtiendo de alguna manera en un generador también. Entonces, ¿qué está pasando? Cada vez hay más penetración de estas fuentes. Sin embargo, su visibilidad en el mercado es mala. ¿Y por qué es mala? Porque estas tienen una baja capacidad de producción, ¿cierto? Adicionalmente, las fuentes de generación renovable tienen problemas porque como tienen incertidumbres asociadas a las fuentes, a las condiciones climáticas, entonces se nos generan distintos problemas para poder ofertar en el mercado. Entonces ahí es cuando nace una Virtual Power Plant. ¿Qué hace una planta de potencia virtual? Una planta de potencia virtual lo que es un nuevo participante del mercado que representa distintas fuentes de generación distribuida con el fin de que estos oferten al mercado y puedan maximizar su visibilidad ante la red. Aquí les muestro una estructura típica de una BPP. Como les dije, está compuesta por distintos tipos de fuentes de generación distribuidas, cargas controlables y no controlables, y la idea es que esta BPP se comunique con el centro de operación de la misma. ¿Qué se hace allí? Allí se hace la programación óptima de la BPP para que oferte en el mercado. Allí consideramos las incertidumbres de clima, del precio del mercado o las de carga. Y finalmente damos una oferta óptima a la red y se tiene la interacción entre la red y la BPP para que hagan transacciones entre ambas. En la literatura se destacan dos tipos de BPPs, está la BPP comercial y la BPP técnica. Usualmente casi todos los enfoques que se encuentran en la literatura son comerciales. Esto lo que buscan es maximizar los beneficios económicos obtenidos en el mercado de energía. Y las BPP son menos usuales en la literatura, buscan garantizar las condiciones de calidad del servicio. Bueno, para poder hablar de BPP también tenemos que hablar de mercados eléctricos porque pues al fin de cuentas la idea es que la BPP oferte en estos. Aquí les muestro el mercado energético europeo. Este se clasifica según las estampas de tiempo donde se realiza la contratación de la energía. Si es en el orden de años, meses, semanas o días antes de la entrega, se determina que es un mercado futuro. Tenemos el mercado del día anterior, que como su nombre lo indica, es un mercado que se pacta antes de la entrega de la energía. Y tenemos el mercado intradiario, que es el que se realiza durante la entrega de energía. En la segunda fila hay unos mercados que dicen balanceados. Si los mercados balanceados se pactan antes de entregar la energía, estos se clasifican como un mercado de reserva. Pero si se hace durante el día, entonces realmente lo que es un enfoque para los mercados, pero para controlar los imbalances en la red en ese tiempo. Y ya si miramos un poco el mercado energético colombiano, tiene similitudes con el europeo. Tenemos contratos pactados a largo plazo, como los bilaterales, y también tenemos el mercado del día anterior. Nosotros no tenemos un mercado intradiario, pero sí tenemos un cobro de confiabilidad, el cargo de confiabilidad que llaman, ¿cierto? Bueno, y ahora sí entrando un poco, hablando pues como el estado del arte de las BPPs, lo que se realizó en la propuesta fue analizar alrededor de 53 papers. Estos se clasificaron de acuerdo a algunas características. Primero, analizamos las funciones objetivo. En qué cosas catalogamos la función objetivo, las clasificamos de acuerdo a las fuentes de ingreso que fueron usadas para maximizar los beneficios y los mercados en los que participó la BPP. También clasificamos las restricciones y las incertidumbres de acuerdo al tipo de incertidumbres que se incluyen. Bueno, estas tablas son las que van a encontrar pues, en mi propuesta. Lo que hice fue lo que les acabo de contar, comparé distintos papers contra distintas características. Entonces, para analizar esto, hice un grafiquito de barras que es más fácil de entender. Aquí les estoy presentando una comparación de las fuentes de ingreso que fueron utilizadas en las funciones objetivo. Entonces, vemos que cerca del 80% de los papers maximizan sus beneficios económicos debido a la venta de energía a la red principal. Cerca del 45% lo obtienen de la producción de las unidades de generación y ya es menos común obtener ingresos por las ventas en el mercado minorista y por las técnicas de respuesta a la demanda. Para los que no sepan, las técnicas de respuesta a la demanda son aquellas que cambian los perfiles de generación de consumo del consumidor
de acuerdo a algunos incentivos que puede dar el operador de la red. ¿Con cuál fin? Beneficiar a la red. Él le pide que se conecte o se desconecte en determinado momento de acuerdo a la red eléctrica, si le conviene o no. Bueno, aquí lo que hacemos es un comparativo de los mercados en los que trabajaron las BPPs. Nos damos cuenta que cerca más o menos del 72% de los papers trabajan en el mercado del día anterior, mientras menos del 20% trabajan en los distintos mercados de los que les hablé anteriormente. Acá tenemos las restricciones. Las restricciones más usuales de estos planteamientos de optimización son las de salida de generación. Estas hace referencia a que no se excedan los límites de generación de los distintos generadores distribuidos con los que contamos. Están las restricciones de operación, que cerca del 70% lo incluyeron. Las de operación hacen referencia a las rampas de subida y bajada de los generadores convencionales y también al encendido y apagado de los mismos. Tenemos también restricciones asociadas al balance de potencia, también lo mismo, cerca del 75% de los papers le incluyen, y ya vienen las que son menos usuales. Tenemos las de almacenamiento, respuesta a la demanda, las de riesgo, que lo que quieren hacer es verificar el operador de la BPP qué tan arriesgado es para tomar decisiones. Tenemos restricciones de reserva, están las que se conocen como las no anticipativas. Estas se utilizan en el mercado diario y lo que garantizan es que se mande una curva en cada hora que se va a ofertar. Y ya las menos utilizadas son las de calidad del servicio, y es importante resaltar que si tienen estas restricciones de calidad del servicio es porque la mayoría de los enfoques no están trabajando para maximizar los beneficios económicos, sino para garantizar las condiciones de confiabilidad del sistema. Bueno, también podemos clasificar los papers de acuerdo a las incertidumbres que este contiene. Las incertidumbres relacionadas con BPP pueden ser debidas a fuentes de generación renovable, como las velocidades de viento y la radiancia solar. También tenemos incertidumbres relacionadas con el precio de mercado, debidas a la elasticidad de la demanda, a las restricciones del sistema de transmisión y a las limitaciones de capacidad de generación. Y ya por último tenemos las que usualmente tenemos en el sistema tradicional, que son las de la demanda de carga, que se deben a condiciones de tiempo y clima, actividades productivas y en el futuro los nuevos tipos de cargas que se van a incorporar en el sistema. Ya si hacemos el comparativo de los 53 papers, nos damos cuenta que pues, la mayoría de los autores incorporan incertidumbres asociadas a las fuentes de generación. Seguido del precio del mercado, y por último tenemos las incertidumbres relacionadas con la demanda. Bueno, y ya así hablándoles un poquito de mi tesis, de la propuesta, entonces nos damos cuenta que los enfoques tradicionales en su mayoría buscan maximizar los beneficios económicos obtenidos por la BPP. Si nos damos cuenta, estos tienen en cuenta las restricciones económicas, pero como les vengo diciendo, las restricciones técnicas no están incluidas. Entonces, la idea es que el enfoque que nosotros estamos proponiendo incluya tanto las restricciones económicas como las restricciones técnicas, especialmente las de calidad del servicio, que son las del control de voltaje y de frecuencia. Otra pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y en qué mercados participa la BPP? Entonces nos damos cuenta que actualmente la mayoría de los autores eligen de manera arbitraria estos mercados. Ellos deciden trabajar en un mercado porque simplemente quisieron, en ninguna parte del documento dicen por qué tomaron esa decisión. Entonces nos damos cuenta que hay una brecha en la literatura para establecer una estrategia que permita determinar cuál es la mejor combinación de mercados para maximizar los beneficios económicos de la BPP, teniendo en cuenta las componentes de la misma. Entonces, eso es lo que queremos hacer con nuestra tesis. No solamente queremos incluir las restricciones técnicas en el nuevo enfoque, sino que adicional queremos diseñar una estrategia que nos permita seleccionar esos mercados más adecuados para que la BPP maximice sus ingresos. Bueno, y ya esto nos lleva a tener la siguiente hipótesis de investigación. Es posible maximizar los ingresos de la BPP seleccionando los mercados más adecuados de energía en los que la BPP debe participar e implementar una estrategia de mercado óptima que considere las restricciones de calidad del servicio. Acá están los objetivos de la tesis. Pues el objetivo es prácticamente lo mismo que les dije de la hipótesis. Tenemos 5 objetivos específicos. El primero es identificar los mercados potenciales y los servicios que tiene la BPP. Segundo, debemos desarrollar la estrategia para determinar la mejor combinación de mercados.
El tercero es la formulación del enfoque de optimización, incluyendo las restricciones de calidad del servicio. Y ya las últimas dos es validar en simulación la técnica que estamos proponiendo y compararnos contra los enfoques tradicionales. Bueno, y eso que les muestro aquí es cómo estoy visualizando yo mi tesis. Entonces yo visualizo la estrategia propuesta como en dos partes. Primero, haciendo la selección de los mejores mercados. Después de que ya tengo seleccionada esa mejor combinación, entonces voy al segundo step de mi algoritmo. Y aquí lo que hago es hacer la formulación del problema de optimización. La idea es que esto se realice en el centro de control de la BPP. Se busca maximizar los beneficios, incluyendo las restricciones de calidad de servicio. Y vamos a incluir los pronósticos de las incertidumbres y las condiciones de operación de la red. ¿Con qué fin? Con obtener ofertas óptimas de la BPP. Bueno, y ya aquí hablando un poquito de los resultados preliminares, estos resultados que tenemos son sencillos realmente. Lo que estamos haciendo es probar las técnicas tradicionales, cómo funciona. Aquí les muestro la red que usamos, es una red de 8 barras que cuenta con paneles fotovoltaicos, generadores eólicos, baterías y algunas cargas. Estas son las condiciones iniciales de esa red que les mostré. La idea es suplir la demanda que ven en la primera gráfica. Restringimos la potencia que se puede negociar con la red a 200 kilovatios. Y las dos últimas gráficas nos muestran los perfiles de generación, tanto del generador eólico como del solar. Lo que ven en la tabla es que asumimos unas pérdidas del 7.14% de potencia pues, en las líneas, y vamos a hacer el despacho horario. Obviamente, en la medida que yo vaya avanzando en mi tesis, esto va a tener que cambiar. Lo más seguro es que terminen siendo 15 minutales, 5 minutales, pero ahorita como es un ejercicio para hacer pruebas de lo que está en la literatura, entonces lo estamos haciendo horario. Se incluyeron dos sistemas de almacenamiento, uno de 250 kilovatios hora, el otro es de 200, y los tiempos de carga son de 5 horas y 4 horas respectivamente. Bueno, aquí les muestro la curva del precio de energía. Algunos se preguntarán por qué estoy sugiriendo una gráfica del precio de la energía que varía en el tiempo, y es porque en el futuro se espera que sea así. Con la incorporación de las fuentes de generación distribuidas, no vamos a poder tener el mismo precio durante todo el día. Entonces, la idea es pensar pues como en el futuro. Bueno, para analizar este caso de estudio, utilicé 3 escenarios, ¿cierto? El primero, solamente vamos a considerar las fuentes renovables, no vamos a considerar el sistema de almacenamiento. En el segundo, sí van a estar las fuentes renovables y el sistema de almacenamiento. Vamos a considerar que el estado de carga inicial y final de la batería va a ser del 50%, que las baterías solo también se pueden descargar al 50%. Y ya en el tercero, es el mismo planteamiento pues, del escenario 2. Sin embargo, aquí vamos a considerar que podemos tener descarga profunda de las baterías, o sea que el estado mínimo de carga puede llegar a 0. Bueno, este es el planteamiento del problema de optimización. Es sencillo, es la minimización de los costos de inversión en compra de energía en el mercado eléctrico. Tenemos esta ecuación que hace referencia al balance de potencia en cada nodo, en cada estampa de tiempo. Tenemos también otra ecuación relacionada con el estado de carga de las baterías, la de los límites de operación de los generadores y de las baterías, y esta que nos restringe el flujo de potencia activa por las líneas del sistema. Bueno, esta grafiquita que ven acá es el despacho óptimo que encontramos para el primer escenario, o sea, donde no considerábamos almacenamiento. Si nos damos cuenta, los distintos generadores con los que contamos en el sistema son capaces de suplir la demanda. Si miran entre las horas entre las 10 y las 3 de la tarde, vemos que no se realiza compra de energía eléctrica, porque justo en estas horas es donde están los picos de producción del generador solar y del eólico. Entonces, con la producción de estos dos es suficiente. Este es el escenario 2. Nos damos cuenta que, a diferencia del primero, se extiende el periodo donde no se realiza compra de energía. Prácticamente empieza tipo 4 de la mañana hasta 6 de la tarde, por lo mismo, porque si ven los picos de producción de la generación solar y de la eólica están justo en esas estampas de tiempo. Esta es otra forma de verlo, pero aquí ya estamos incluyendo el tema de las baterías, de la carga y descarga de las mismas. Si se dan cuenta, sucede lo mismo, se cargan y se descargan en los periodos
donde tenemos alta producción de generación por parte del generador solar y eólico. Este es el tercer escenario, es bastante parecido al segundo, solamente vemos que los instantes de carga, pues y las cantidades de carga y descarga aumentan, porque como estamos considerando la descarga profunda de las baterías, obviamente van a tener más periodos para hacer la carga de las mismas. Es importante aclararles que obviamente esto trae unas consecuencias en el estado de salud de las baterías y que en próximos análisis se tiene que tener en cuenta, porque obviamente puede que el costo de descargar las baterías pues sea malo para el despacho. Bueno, aquí hago un comparativo de los tres escenarios. Si vemos en términos de dinero, significa que el escenario 3 es en el que se realiza menor compra de energía a la red eléctrica, donde se realiza la descarga profunda de las baterías, o sea, donde utilizamos más el almacenamiento de las mismas. Este es el segundo caso de estudio, está asociado también pues, con la red que les mostré inicialmente. La diferencia es que aquí no solamente estamos considerando que la red puede importar energía, sino que la BPP puede exportarle energía a la red. Entonces, por eso tenemos dos precios de mercado. Aquí les muestro también el problema de optimización. Es básicamente el mismo que les mostré en el escenario, en el caso de estudio anterior, solamente que incluimos las componentes de exportación de energía en las ecuaciones. Entonces, si ven, estas son las mismas ecuaciones. Las únicas ecuaciones que son realmente nuevas son estas dos que ven aquí, que lo que nos garantiza es que no podamos importar y exportar energía al mismo tiempo, o sea, en la misma estampa de tiempo. Y ya aquí tenemos el flujo de potencia activa en la línea. Aquí hago un comparativo del caso de estudio 1 y del caso de estudio 2. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el primer escenario que teníamos, que era en el que no considerábamos almacenamiento, en el primer caso, los generadores producían lo que se necesitaba para cubrir la demanda únicamente. En cambio, en el segundo, vemos que los generadores distribuidos producen todo lo que pueden y venden estos excedentes a la red. Y ya en el segundo y en el tercer caso, vemos que alrededor del mediodía se realiza exportación de energía a la red. Aquí les muestro el comparativo y al igual que en el caso anterior nos damos cuenta que es más económico, pues, o sea que el mejor escenario es el 3 en el caso de estudio 2, o sea, en el caso donde consideramos la importación y exportación de energía. Si vemos es menor y sigue siendo el mismo caso donde tenemos la descarga profunda de las baterías. Bueno, y ya tenemos un tercer enfoque, es similar a los anteriores, lo que pasa aquí es que estamos teniendo en cuenta una componente de riesgo. La idea es poder hacer un análisis cuantitativo de los riesgos, esto para evitar los riesgos de operación de la BPP. Se calcula la pérdida máxima posible de las carteras de inversión en condiciones normales de mercado. Entonces, lo que hacemos acá es que consideramos distintos escenarios del precio del mercado y miramos de acuerdo a lo arriesgado o no que sea el operador de la BPP, qué beneficio esperado obtiene. Entonces, aquí la función objetivo es maximizar el beneficio económico en la compra de energía. Al igual incluimos un balance de potencia activa, las restricciones del estado de carga, los límites de operación de los generadores, la restricción de importación y exportación de energía al mismo tiempo, y ya incluimos una última restricción que ya está asociada a la aversión al riesgo. Esto se está utilizando el método de valor condicional de riesgo. Entonces, bueno, aquí les muestro los resultados. Lo que ven a la izquierda son los perfiles que se utilizaron. Fueron alrededor de 13 perfiles que fueron generados. Y ya en la gráfica de la figura 20, lo que vemos es la relación entre beta, o sea, la variable de aversión al riesgo, versus los beneficios esperados. Entonces, si beta se acerca a 0, significa que el operador de la BPP es más arriesgado. Y si se acerca más a 1, significa que el operador de la BPP es neutral. Esto lo buscan para tratar de buscar como el equilibrio entre el riesgo y los perfiles esperados. Y ya para finalizar, les muestro este caso de estudio. Este caso de estudio es muy sencillo, pero es supremamente interesante para analizar la importancia de la selección de mercados en BPP. Vamos a suponer que tenemos un productor A, un productor B, ambos de 100 megavatios. El generador A cobra $10 por megavatio hora
y también tiene unos costos de reserva de cero, o sea, él decidió que él no va a cobrar si necesitan reserva, mientras que el generador B cobra alrededor de $30 por megavatio hora y cobra por potencia de reserva $25 por megavatio hora. La idea es cubrir una demanda de 130 megavatios hora. Entonces, como les dije, aquí vamos a ver la importancia de los mercados de energía. La idea es que se trabaje, pues en este escenario se trabaje tanto en el mercado del día anterior como en el del reserva. Entonces, el operador considera que se necesitan alrededor de 20 megavatios de reserva. Entonces, listo. Para hacer esto vamos a tener dos escenarios. En el primero vamos a participar en el mercado de energía y de reserva, pero lo vamos a hacer de manera secuencial. Mientras en el otro enfoque lo vamos a hacer de manera simultánea. Entonces aquí empezamos con el planteamiento del problema de optimización. Es igual de simple a los otros, es la minimización de los costos de compra de energía. Hay una ecuación relacionada con el balance de potencia y los límites de operación. Este enfoque de optimización que están viendo aquí es el relacionado con el del mercado diario. Después de que tenemos cuáles son esas potencias que se generan en este enfoque de optimización, a los set point, los ingresamos al problema de la minimización de los costos, pero de reserva. El problema es igualito, y ya finalmente los costos totales van a ser los costos que se obtienen de los costos que se incurrieron en el mercado del día anterior y los que se incurrieron en el mercado de reserva. Diferente al enfoque que se da cuando es simultáneo, que se supone que estás participando en los dos ahí mismito, ¿cierto? No que primero ofertas en el mercado diario y después en el de reserva con lo que te queda, no, aquí estamos ofertando directamente en los dos. También tenemos restricciones del balance de potencia, los límites de generación, y ya aquí les muestro los resultados. Nos damos que los menores costos en los que se incurren es cuando trabajamos en el mercado del día anterior y de reserva de manera simultánea. Entonces esto determina que es importante seleccionar los mercados y cómo van a trabajar estos para maximizar los beneficios económicos de la BPP. Ya, chicos, acá les muestro mis referencias y bueno, muchas gracias. Es importante decirles pues que mi tesis doctoral está siendo financiada por el proyecto de estrategias de transformación del sector energético colombiano en el Horizonte 2030, que es lo que conocemos algunos como Energética 2030. Muchas gracias. Michelle, muchas gracias. Muy interesante. Muy chévere, además ver aplicado un montón de conceptos diversos, ¿cierto? Juntos en un problema real, pues que es el asunto este de las plantas virtuales, ¿no? Acá les está diciendo que si tienen preguntas, por favor las formulen por el chat, o si se animan a preguntar directamente, pues levantan la manito, piden la palabra, o directamente le preguntan a Michelle de pronto lo que quieran, o algún comentario que quieran hacer. Entonces no sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo tengo algunas dudas. Juan Hoyos. Dale, Juan. Hola Michelle, muchas gracias por la presentación. Yo te quería preguntar sobre el tema de movilidad eléctrica, si de pronto en alguna parte lo planteaste o queda como trabajo pues, futuro. No, la verdad yo no estoy trabajando con los vehículos eléctricos porque pues justo una nena del grupo está trabajando con esto, está trabajando con, ¿cómo se llama esto? Pues como con los buses, pero generándolos como una flota, generando flotas pues, de buses eléctricos, y también pues pretende hacer como transacciones en el mercado, pero entonces eso está más enfocado en el tema de ella que pues en el mío como tal. Obviamente, seguramente lo modelaré en algunos de mis ejercicios para ver cómo interactúan con mi EPP, pero no es el foco pues de la investigación. Ya, porque sí, podría ser como una batería, pues, ¿cierto? O sea, que por la noche uno llega y pone el carro a actuar como cargar. Sí, o a entregar energía, ¿sí o no? Algo así. Sí, eso es con lo que ya está trabajando. Ya listo. Bueno, muchas gracias. Ir horas en específico para que puedan cargar o descargar las baterías, de acuerdo a lo que le convenga a la red. Listo, muchas gracias. Me gustó. Bueno, ¿alguien más quiere de pronto preguntarle algo a Michelle? Bien, yo te iba a preguntar un par de cositas.
Una es Dime, pues. cuando mostrabas de pronto, no sé si era la curva de demanda estimada, algo Claro. así, que tiene como una forma de campanita. Ah, pero la de generación de los paneles, profe. Ay, no, esperen, esto va a ser muy largo. Allá al principio. Aquí, esta. No, no, una que es como la estimación y como la incertidumbre que hay, que es una barra gruesa y por el medio va la... Esta. Bueno, puede ser algo así, ¿no? Uno ve como mucha incertidumbre en eso. Yo la pregunta que tengo ahí es si has medido, si ha habido una forma de estimar qué tan robusta es la predicción que uno hace, ¿no? Porque igual todos estos algoritmos son como especulativos, ¿no? Pero, Están profe, como... no te entiendo por qué dices que incertidumbre. O sea, tú no tienes, o tienes de pronto medidas de demanda y digamos, por ejemplo, de irradiancia, ¿cierto? De qué tanto sol va a ser hoy, las tienes de Lo pronto que, grabadas con un histórico, ¿sí o no? o sea, no, lo que pasa es que yo aquí no estoy, yo considero solamente dos perfiles. Cuando se hagan los enfoques, sí va a tocar incluir distintos escenarios de generación. Entonces ahí sí me toca incluir la irradianza y si voy a utilizar pues, los generadores eólicos, la velocidad del viento. Pero aquí no Eso. está incertidumbre. O sea, no está incluido en tu modelo. Tú partes de algún valor ya inicial y ya con eso trabajas. Sí, porque Con un solamente perfil. lo estamos analizando en un día, ajá, no estamos haciendo todo el despacho, pues haciendo el pronóstico. Ya. Justamente te Mm. iba a preguntar era si, por ejemplo, la predicción o el perfil que te dan, de pronto, digámoslo así con un ejemplo concreto, te dicen la irradiancia del sol hoy para los paneles va a ser de esta forma, ¿cierto? Un perfil determinado para el día de hoy. Si hay alguna manera de medir qué tan robusta es el algoritmo, ¿cierto? Para de pronto enfrentar la incertidumbre que tiene eso. De pronto hoy no hizo tanto sol como decía el perfil, como estaba predicho, digámoslo así. No sé si vos has de pronto metido la mano en ese problema de la incertidumbre, ¿no? No, profe, todavía no. Incluso, pues es de las cosas más graves porque gracias a eso es que no se puede garantizar energía en firme de las fuentes de Claro. generación renovable. Entonces, ese es uno de los retos más grandes. Mejorar los pronósticos para uno garantizar cierta cantidad de energía en el día. Por eso es que O la analizar otra, el riesgo. o sea, El único que, mejorar el los único pronósticos. que, dime, Dime. profe, sí, el único que consideré fueron los escenarios del precio del mercado, que fueron los últimos donde ya considero que tan arriesgado es el operador de la BPP. O sea, aquí sí se consideraron distintos, en este. Sí. Mira que consideré distintos perfiles del precio del mercado, porque así como varían las fuentes de generación renovable, el precio del mercado también tiene fluctuaciones. Entonces consideré unas variaciones y por eso era que está analizando, dependiendo de qué tan arriesgado no sea ¿cómo es el operador de la BPP, maximice uno sus beneficios económicos. Ya, lo que te iba a decir ahorita es que ese es un camino, ¿no es cierto? Entonces, tratar de que la predicción sea lo más acertada posible, ¿sí? El Sí. camino es, sin tener que meterse a ese campo pues especulativo, es que vos midas de alguna manera, eso le llaman confiabilidad, ¿sí? En sistemas, Sí. dependability en inglés. Medir la confiabilidad del sistema ante cambios en los valores de entrada, como una sensibilidad, digámoslo así. O sea, si la predicción que me dieron falla, ¿qué tan grave es eso para digamos, la optimización que yo hago de costos? ¿Sí? ¿Cuánto puede perder en plata o algo así? Entonces tú puedes decir, no, es que si mi estimación inicial o mi perfil es muy malito, digamos, hay tanto por ciento de, digamos, de incertidumbre también en la salida, pongámoslo de esa manera, ¿no? Ese es de pronto el otro camino que se podría tomar, ¿no? Por acá Sí, pregunta sí. David Quintero que si crees que trabajar con problemas de optimización que incluyan un conjunto múltiplo de PPP aumenta drásticamente la complejidad del problema. ¿Cómo? Otra vez, ¿crees que trabajar con problemas de optimización que incluyan un conjunto de múltiples BPPs aumenta drásticamente la complejidad del problema? Claro, pero es que esa es la idea, porque es que, o sea, es que ni siquiera es múltiples BPPs. La idea es representar una BPP que tiene múltiples microredes en el sistema. Pero esa es la final, o sea, eso es a lo que uno espera llegar, porque la idea de tener una BPP es tener las fuentes de generación distribuida separaditas, no en la misma ubicación geográfica. O sea, poder decir, bueno, yo, Michelle, soy una BPP, ¿cierto? Y tengo unos generadores distribuidos en Medellín, tengo otros en La Guajira y tengo otros en Montería.
Entonces, cuando las condiciones climáticas quizás no sean buenas en Medellín, yo pueda vender pues con lo que tengo en La Guajira y lo que tengo en Montería. Pero antes esa es la idea, que la BPP pueda tener distintas fuentes de generación distribuida en distintas ubicaciones geográficas. Eso era lo que llamabas exportar en la presentación, ¿no? Como que la BPP ya lo que llamabas exportar, ¿no? Exportar en la presentación. Exportar sí, cuando ajá. Ya. Profe. Vale, y la otra preguntita que yo te tenía es, no sé si lo mencionaste, pero no, pues yo no lo escuché. Esa ecuación de costo, ¿cierto? La función de costo está muy complicada, muy compleja. ¿Qué algoritmo están usando para la optimización? Profe, esto es una programación entera mixta. Ah, ya. ILP. Sí, MIP. IMP, correcto. Ah, bueno. Ya. Sí, porque como tengo variables binarias. Ya. Ok. Bueno, no sé, nuevamente, les pregunto a los que están conectados si tienen alguna pregunta para Michelle. Juan Esteban Sereno. Hola, Dale, Michelle, Juan. ¿cómo andas? Hola, bien. Muy buena la presentación. Hola. Quería consultarte de pronto si en el proyecto Macroenergética 2030, con respecto a tu tesis doctoral, están planteando contactar con empresas del mercado que estén laborando en el tema de energías renovables y de pronto llevar un poco de tus técnicas a la práctica, ¿no? Implementar un poco con esas empresas que ya deben de estar trabajando en el mercado colombiano. Sí, Juan, estamos trabajando con XM y la idea es poder implementar el agregador, al menos en simulación en tiempo real, porque en XM tienen un Opal, que es un simulador en tiempo real, y la idea es poder llevar pues mi agregador hasta allá. Es la idea. Bueno, esperemos que así sea. Muy buena la presentación. Y para resolver el método de optimización 1000, ¿qué software estás utilizando? Ahorita estoy trabajando con GAMS, con la librería de Ciplex. Es por comodidad, pues por comodidad mía y pues porque muchos estudios de BPP lo utilizan, sin embargo está sujeto a cambios porque realmente todas las optimizaciones que he hecho hasta ahora no son definitivas, o sea, queda mucho trecho estos 2 años para hacer, entonces yo tengo que definir primero bien cuál va a ser mi algoritmo y ahí sí defino en qué software lo hago. Claro, sí. Justamente estaba pensando en GAMS para la resolución de este tipo de problemas porque es bastante implementado para eso de mixto entero. La cosa Muy es que buena la presentación. como voy a incluir parte de confiabilidad, entonces como GAMS es un lenguaje algebraico, quizás esa parte no la va a poder hacer ahí, porque son cosas pues que vayan en el tiempo, entonces de pronto no puedo por lo de las condiciones de confiabilidad del sistema, pero ya hay que ver. Ah, ok. Gracias. Dale. Vale, mientras de pronto van pensando en otra pregunta, yo le pregunto también a Michelle, si hubiera que resumir de pronto, porque finalmente la función de costo es justamente el costo, ¿no? Los costos económicos, digamos, ¿sí? El profe. Bueno, vos tenés 3 escenarios, ¿cuánta plata me ahorro? O sea, ¿cuál es el ahorro, digamos, porcentual o no sé, en alguno de los 3 o en promedio? Ese dato lo tenés ahí como a la mano. Profe, no lo calculé, solamente miré el dinero, pues así, nunca saqué pues como el porcentaje, pero mira que la Sí, diferencia, hay un buen ahorro. Claro. sí, ajá. Lo único fue lo que yo dije en el escenario 3, que estaba considerando la descarga profunda de las baterías, y ahí toca hacer otro análisis porque eso obviamente va a tener un costo. O sea, si yo descargo las baterías totalmente, las voy a desgastar, el estado de salud va a caer, entonces yo voy a tener que invertir en nuevas baterías más pronto, entonces también en el análisis. O sea, si uno ve los 3 escenarios, de cierta manera, el mejor sería el segundo, porque no es verificando el estado de salud de las baterías. No, y que además de pronto la mejora que se obtiene en el tercero, que estás descargando las baterías tanto, no es tan buena, ¿no? Claro, profe. Sale más caro, igual no ganas mucho en plata, digamos. Alexis, David Quintero quiere preguntar otra cosa. Sí, buenas tardes. Michelle, muy buena tu presentación. Y tengo otra duda también con el problema de optimización. ¿Has pensado en hacer
a ver, o mejor dicho, tu problema de optimización se ve que está como unidad. Me explico. Has venido agregando nuevas funciones objetivos y digamos, y lo has concatenado. Ahora, ¿has pensado en hacer una medición que te permita encontrar sensibilidad de parámetros para disminuir la complejidad de tu problema de optimización? Porque creo que cada vez se hace más robusto y puede que siga siendo lineal y pues que tenga una solución local funcional para tu problema, pero que igual tenga una demanda iterativa computacional. No, David, yo no he analizado eso, la sensibilidad no. Hasta ahorita. Pues sería bueno que utilizaras combinaciones aprovechando que tienes en este momento escenarios simples en donde veas cómo cada segmento de la función objetivo aporta variabilidad en tus resultados, mirando como sensibilidad. No sé. Dale. Y dale, lo voy a mirar. Me parece chévere. Bueno, Juan pregunta aquí por el chat que si se ha planteado de pronto la recomendación de consumos horarios diferentes para los usuarios. No escucho bien, profesor, entrecortado, que sí he considerado que... Si se ha planteado de pronto la recomendación de consumos de horarios diferentes para los usuarios. Como las técnicas de respuesta a la demanda. No lo sé, no entiendo si es lo que Sí, quiere. disculpa, digamos, para los usuarios pues del común que no tienen paneles solares, no tienen, ¿cierto? Como, digamos, recomendaciones a los usuarios, entonces... ya, como lave la ropa a tal hora que le sale más barato. Claro, lávela por la mañana o cosas así. Bueno, pues, o sea, la verdad no lo he tenido en cuenta pues, en la BPP, porque realmente la BPP lo que se encarga es de mirar cómo beneficiar a sus fuentes de generación distribuida. Sin embargo, si uno incluye restricciones de respuesta a la demanda, eso sí puede pasar, porque no sé si conoces el caso de Guatacondo en Chile, y realmente eso es lo que hacen en este momento, pues allá tienen una microred, ¿cierto? Y tenían muchos problemas de energía, entonces ellos lo que diseñaron fue unos semáforos que tiene la gente en la casa. Entonces, de acuerdo al color en el que estés en el semáforo, te dice, bueno, gaste más de energía o desconéctese. E incluso ellos no tienen ningún incentivo económico, simplemente es porque nunca tenían energía, entonces ahorita pues están cuidando su sistema, pero sí uno lo puede incluir en restricciones de respuesta a la demanda. Pero, cierto, yo interrumpo ahí. Cierto, que todavía para los usuarios, digamos, como nosotros usuarios residenciales, el asunto del precio dinámico no aplica, ¿cierto? Nosotros tenemos como un promedio en el día. Todavía no está... No, pero sí, realmente todos, o sea, en el mercado colombiano tenemos unos precios que no varían prácticamente pues nada. De pronto en los mercados europeos es donde se está incluyendo, por ejemplo, si mal no estoy, estos eran del mercado español, estos que cogí de acá, que sí están considerando la variación del precio. Cada hora, ¿cierto? Sí, cada hora, es horario. Pero realmente aquí todavía no, porque como la incorporación de las fuentes renovables aquí no ha sido tan grande todavía, entonces no se han visto todavía en esa necesidad. Pero en el momento que las fuentes de generación distribuida entren, yo creo que eso pues va a cambiar de una la normativa. Y lo otro es las mediciones, el cuento de medidores inteligentes. Tienen que, digamos, reemplazar todos los medidores antiguos. Porque esa medición se hace al mes, ¿cierto? Pues actualmente. Y tienen que ser bidireccionales, que los de ahorita no, para que uno pueda devolver al sistema. Listo. Gracias, Michelle. Bueno, nuevamente los invito si quieren formular una pregunta para Michelle, un comentario de pronto. Michelle, ¿cómo te sentís para tu defensa? Asustada. No, eso siempre genera nervios, pues eso genera muchos nervios y mucha incertidumbre, porque pues los jurados todavía no han mandado retroalimentación de la propuesta. Es en inglés, entonces eso genera que ya no solamente es defenderte en tu idioma, sino tratar de hacerlo bien en otra, entonces asustada, pero nada, toca. Claro, y no, tremendo eso, sí. No, y en otro idioma es más complicado. Sí.
al menos conozco uno de los jurados y pues es muy buena gente y le entiendo el inglés, entonces creo que eso es una ventaja, pero ¿Y toca cuándo? esperar. Todavía no han definido la fecha, yo creería que por ahí la primera semana de septiembre o la segunda, más o menos. Ya casi. Sí, ya casi. Casi. Ya casi, No, sí. Michelle, Muchos éxitos. sí, Muchas gracias. Exacto, agradecemos muchos éxitos. por la presentación hoy, te deseamos la mejor suerte pues en tu defensa. A los asistentes de hoy les agradecemos también, ya por ahí la profesora Mónica le cogió las placas a los que ganaron, incluida Michelle, ganaron su librita de café. Les agradecemos mucho a todos. Ya la próxima semana, pues como estamos en semestre ya andando, ¿cierto? Para pregrado, la próxima semana tendríamos la última sesión del café virtual, ¿cierto? De este año, por lo menos. Hemos tenido una experiencia muy bonita con esto, de verdad, una asistencia pues en general bien nutrida. Entonces, les agradecemos, repito, la asistencia hoy, estar presentes. Los invitamos para dentro de 8 días, que vamos a tener la última sesión. Gracias otra vez, Michelle, gracias a todos los demás y nos vemos ojalá dentro de 8 días. Gracias, profe. Gracias a